Bienvenidos al canal de investigación en neuropsicología. Este es el primer vídeo en el que voy a explicar uno de los artículos. Entonces he pensado que para empezar estaría bien que hablara de uno de los que yo he preparado junto con otros compañeros. Entonces, para empezar, voy a hablar de un metaanálisis que hemos hecho sobre la eficacia de la estimulación cognitiva en la enfermedad de Alzheimer. A lo largo de este vídeo os iré explicando qué es lo que hemos hecho, por qué y cuáles son los resultados que hemos encontrado y las conclusiones a las que hemos llegado. Espero que os guste y que disfrutéis. Si, por favor, cualquier cosa que queráis comentar o cualquier cosa que queráis añadir, estaré encantado de que escribáis o subáis algún vídeo para la réplica y el debate. Bienvenidos. Como sabéis, los metaanálisis son trabajos que engloban otros trabajos y sacan datos cuantitativos para conocer el efecto real de dichos trabajos. En este caso nosotros hemos elegido el de la estimulación cognitiva o estimulación no farmacológica en Alzheimer porque es un tema actual, un tema en el que se dedica mucha investigación, se dedican muchísimos recursos económicos y consideramos que desde la neuropsicología hay que dejar claro cuáles son los conocimientos que se tienen actualmente acerca del tema. En la revisión bibliográfica que hicimos antes de empezar a hacer el metaanálisis encontramos que hay otros tres metaanálisis ya publicados. El último, el más actual, es el de Bahar-Fuchs et al., que está publicado en Cochrane y es una actualización de otros metaanálisis publicados anteriormente. Luego está el de Sitzer et al. Y el de Olazarán et al., que es un grupo de autores españoles. Los resultados son contradictorios entre ellos. El de mejor calidad, que es el de la base de datos Cochrane, el de Bahar-Fuchs, acaba concluyendo que no hay evidencia que indique que la estimulación cognitiva, el tratamiento no farmacológico en Alzheimer es eficaz. Cuando Sitzer et al. Y Olazarán et al. Habían concluido que sí, que existe evidencia de la eficacia de este tipo de tratamientos en la enfermedad de Alzheimer. Nosotros identificamos en estos metaanálisis varios errores metodológicos, sobre todo a la hora de calcular los tamaños del efecto y luego de mezclarlos entre ellos. Porque se calculan diferentes tamaños del efecto de maneras diferentes y al final los unen. Y por otra parte también aportan los resultados por áreas cognitivas, memoria, función ejecutiva, lenguaje. ¿Qué pasa? Que a la hora de evaluar la memoria se han utilizado herramientas tan diferentes que consideramos que simplemente aportar un tamaño del efecto por área cognitiva no es lo más adecuado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en nuestro metaanálisis es lo siguiente. Hemos elegido todos los trabajos publicados en inglés con pacientes con enfermedad de Alzheimer diagnosticados con los criterios NIN-CDS-ADRDA, no con el DSM-4, ni el 4TR ni nada, y que tuvieran siempre un grupo experimental y un grupo control con tamaños tamaños muestrales igual o superior a 10 por una serie de cosas estadísticas. Hemos seguido para realizar el metaanálisis el modelo de Morris and DeShon, que dice lo siguiente: la mejor manera de calcular el tamaño del efecto es utilizando. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de que el diseño de la investigación que nosotros hemos analizado es siempre grupo experimental y grupo control con dos medidas, pre y post, antes y después del tratamiento. Entonces, nosotros hemos calculado el tamaño del efecto para cada muestra, para cada grupo, cogiendo la puntuación post menos la puntuación pre y dividida por la desviación estándar pre, porque estadísticamente utilizar la desviación estándar post es también un poco problemático. Y hemos calculado todo así, pero hemos tenido que calcular la correlación entre una y otra a través del estadístico T. Entonces, con una serie de fórmulas hemos ido calculándolo todo hasta que al final nos ha salido el tamaño del efecto para el grupo control y el tamaño del efecto para el grupo experimental.
y hemos restado del tamaño del efecto del grupo experimental el tamaño del efecto del grupo control. De manera que si el resultado es positivo, indica que ha ido mejor en el grupo experimental. Esto para calcular los tamaños del efecto. ¿Qué hemos aportado nosotros de nuevo? Hemos hecho lo siguiente. Hemos calculado un tamaño del efecto general, para ver un poco qué es lo que dice en general la investigación, y después hemos separado y calculado el tamaño del efecto individualmente para cada uno de las variables que han utilizado. Entonces, hemos calculado el tamaño del efecto para el Minimental, para el ADAS-Cog, para la tarea de cara-nombre, para las tareas funcionales. Cada una de esas variables hemos calculado su tamaño del efecto particular. Entonces no hablamos de memoria, sino hablamos de tamaño del efecto para el Minimental, por ejemplo, tamaño del efecto para tareas de aprendizaje de palabras, tareas de aprendizaje de textos, y hemos calculado el tamaño del efecto de manera individual y separada. Por otra parte, como nosotros no hemos puesto restricción al tipo de diseño, no hemos cogido y analizado únicamente los estudios controlados aleatorizados, lo que hemos hecho es identificar las características de los diseños que pueden suponer un sesgo a la hora de aportar resultados, y hemos comparado los tamaños del efecto de cada variable en función de estos criterios. De manera que, por ejemplo, cogiendo el tamaño del efecto en el Minimental, hemos comparado los trabajos que asignaron los sujetos de manera aleatoria frente al tamaño del efecto en los estudios que no asignaron a los sujetos de manera aleatoria. Y esto lo hemos hecho para la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, para la independencia de los evaluadores con respecto a los que llevan la intervención, para los estudios que controlan el sesgo de selección, es decir, que analizan analizan las características de los grupos antes de la intervención para controlar las posibles diferencias, y hemos analizado también de manera separada cada estudio, los tamaños del efecto en función del grupo de comparación, del grupo de control. No es lo mismo cuando una intervención se compara con otra intervención que cuando una intervención se compara con ninguna intervención o se compara solo con fármacos o con una intervención pero no estructurada. Entonces hemos ido analizando de manera diferencial cada uno de estos tamaños del efecto. ¿Cuáles son los resultados? Os los voy a poner utilizando las tablas que hemos sacado, e iré especificándoos el resultado uno a uno. Bien, con las características que os he comentado antes, a nosotros nos salieron 16 artículos que fueron los que analizamos. Como veis en la pantalla, identificamos los posibles sesgos de cada estudio al no ser estudios controlados y aleatorizados. Entonces se observa que el sesgo más común es, como veis, con un 87,5% la ausencia de doble ciego. Esto significa que no siempre los evaluadores eran ciegos al grupo al que pertenecía el paciente, y el paciente no era ciego al grupo al que pertenecía tampoco. Bien, de los 16 estudios que nosotros analizamos, nos salió que el tamaño del efecto medio, al incluir todos los tamaños del efecto de todas las variables, era de 0,33. Esto indica que en general el tamaño medio fue pequeño. ¿Y qué significa que fuera pequeño? Que no existe realmente una diferencia grande entre las diferencias de puntuaciones pre y post en el grupo experimental y el grupo de control. No obstante, la variabilidad fue enorme, porque además aquí estaban metidos todas las variables. Esto significa que tanto las cognitivas como las funcionales, como las que se refieren a cognición general, por ejemplo, el Minimental, o con respecto a una de memoria. Entonces este era simplemente un poco para hablar en general.
¿Qué encontramos cuando analizamos las variables individualmente? Bueno, como veis en esta tabla, nosotros, por ejemplo, al analizar el Minimental, vimos que el tamaño del efecto en general era de 0,56, lo que indica que es un tamaño del efecto medio. Ya habría alguna diferencia considerable. El ADAS-Cog, por ejemplo, es casi un tamaño del efecto grande, lo que indicaría que la diferencia en las puntuaciones pre-post en el grupo experimental es mucho más grande que la diferencia pre-post en el grupo control. Esto indicaría que ha servido mucho más la intervención, ha tenido unos efectos muy positivos en el grupo experimental. Sin embargo, cuando se analiza las tareas, o sea, el resultado de tareas que miden funciones concretas, en este caso memoria verbal, que es lo que primero se afecta en el Alzheimer y lo más importante, vemos que cuando se trata de listas de palabras en recuerdo inmediato, el tamaño del efecto es pequeño, no hay prácticamente diferencias. Cuando se trata de listas del recuerdo diferido en listas de palabras, el tamaño del efecto es nulo. Estamos hablando de un menos 0,04, que si fuese así es nulo, porque eso es nada, eso es cero. Pero es que además en negativo significa que habría sido peor en el grupo de intervención que en el grupo control. No obstante, insisto, es cero, es nulo, significa que no hay diferencias. Con respecto a las historias, tanto en el recuerdo inmediato como en el diferido, el tamaño del efecto es pequeño, no llega ni siquiera a medio. Cuando se han analizado las puntuaciones en el perfil de puntuaciones y en el screening de la Rivermead, la batería Rivermead, se observa que el tamaño del efecto es prácticamente nulo. Hay un 0,10 en el perfil y prácticamente 0 en el screening. Como veis, el tamaño del efecto medio al final es 0,38, lo que indica que es pequeño y que prácticamente no hay diferencias pre-post entre el grupo experimental y el grupo control. ¿Qué pasa cuando hemos analizado las variables funcionales? Como sabéis, para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer hace falta que exista un deterioro, o sea, que se pueda diagnosticar una demencia, que implica que haya una alteración objetiva en varias áreas cognitivas en función del rendimiento en tareas neuropsicológicas, y que exista una disminución de los niveles de funcionamiento con respecto a momentos previos. Y además que haya una afectación en el desempeño en las actividades de la vida diaria. Bien actividades sociales, bien actividades laborales o actividades domésticas. Pero tiene que afectarse en las actividades de la vida diaria. Por tanto, consideramos que una de las mejores maneras para identificar la eficacia de cualquier tipo de intervención en Alzheimer es a través de las actividades de la vida diaria, puesto que si no hay afectación de la vida diaria, o incluso si la afectación es muy leve, estaríamos hablando de deterioro cognitivo leve y no Alzheimer. Para diagnosticar Alzheimer han de estar afectadas las actividades de la vida diaria. Por tanto, consideramos que es bueno estudiar cómo afecta las intervenciones en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Para ello analizamos los resultados de las pruebas funcionales y obtuvimos lo que veis en la siguiente tabla. Como veis, se obtuvo un tamaño del efecto medio pequeño, 0,21, y después, cuando se fueron analizando cada variable de manera independiente, aquí tenemos el ADL, el IADL, el LRM-BPC es un cuestionario de memoria. Aquí se ve que al final todos están alrededor del 0,20, 0,23, todos por 0,20, es decir, indica tamaños del efecto pequeños. Esto significa que en las actividades de la vida diaria medidas mediante estos cuestionarios no ha habido ningún cambio. No ha habido ninguna ventaja en el grupo experimental con respecto al grupo control. Funcionalmente, los dos grupos estaban más o menos igual al inicio y al final, y su progresión ha sido similar. Con lo cual, en principio, podemos concluir que funcionalmente no ha tenido ningún efecto. Y si no tiene ningún efecto, ya empezamos a cuestionar la efectividad de este tipo de intervenciones. Después, de manera interesante,
cuando hemos comparado los resultados en función de los sesgos potenciales, hemos observado que en general, aunque el tamaño del efecto es muy similar, el tamaño del efecto medio es muy similar, por ejemplo, el tamaño del efecto en el mini-mental es grande, prácticamente casi grande, cuando no se controlan los posibles sesgos, y pequeño cuando sí se controlan. ¿Esto qué indica? Que hay que tener mucho cuidado con cómo son la metodología del estudio que queramos interpretar, porque el tamaño del efecto puede cambiar mucho, ¿no? El tamaño del efecto medio en la parte cognitiva, cuando se utilizan todas las variables cognitivas, o en la parte funcional al mezclarlas todas, indica que son tamaños del efecto similares, pequeños en ambos casos. Aunque funcional, en las variables funcionales es más pequeño todavía. Cuando se compara en función de la aleatorización, se observa de manera sistemática que los estudios que sí que han conseguido asignar los pacientes a cada una de las condiciones de manera aleatoria, el tamaño del efecto es mayor que cuando no se ha asignado de manera aleatoria. Aunque en general están en el rango del tamaño del efecto medio, excepto en el mini-mental, que es grande cuando sí hay aleatorización y medio cuando no la hay. Cuando se ha comparado el tamaño del efecto en función de si el evaluador, el que evalúa, el que administra las tareas cognitivas, las tareas de evaluación, es el mismo o no que el que realiza la intervención, se ve que aunque el tamaño del efecto medio es similar, el tamaño del efecto del mini-mental es mucho mayor cuando existe independencia de evaluadores que cuando no la hay. Sin embargo, las variables cognitivas, el tamaño del efecto es mayor cuando no hay independencia de evaluadores con respecto a cuando sí la hay. Y al final, lo que interesa en este tipo de estudios es saber las variables cognitivas y las funcionales. No ya tanto el mini-mental, por ejemplo, como luego comentaremos. Y aquí se observa que cuando no hay independencia, suelen puntuar mejor, suelen identificar que están mejor los que sí han recibido la evaluación, la intervención, con respecto a los que no la han recibido, y ellos ya saben quiénes son ellos, con lo cual es un sesgo bastante importante. Funcionalmente, los dos tamaños del efecto son pequeños. Y, por último, hemos analizado la diferencia en los tamaños del efecto en función del grupo de control con el cual se comparan las intervenciones. Y lo que hemos encontrado es lo siguiente. Cuando las intervenciones se comparan con otro tipo de intervención cognitiva, en este caso estimulación cognitiva, se observa que el tamaño del efecto medio es pequeño, pero el tamaño del efecto en el mini-mental es grande, mucho más grande que el tamaño medio. E incluso que el tamaño del efecto de las variables cognitivas cogidas en conjunto es medio casi grande. Sin embargo, cuando se compara con placebo, es decir, con intervenciones desestructuradas, como puede ser, por ejemplo, control mental, leer un periódico y tal, entonces el tamaño del efecto es pequeño, es muy pequeño. Significa que no hay prácticamente diferencias entre realizar una intervención cognitiva, de estimulación cognitiva, y hacer una intervención placebo. El tamaño del efecto es muy pequeño para todas las variables, tanto el medio como el mini-mental, cognitivo y el funcional. En un término intermedio está los estudios, los tamaños del efecto, cuando la intervención se ha comparado con tratamiento farmacológico, que los tamaños del efecto son entre pequeño y medio a favor de la intervención. En base a estos resultados, ¿cuáles han sido nuestras conclusiones? Bueno, teniendo en cuenta que los tamaños del efecto encontrados se sitúan en su mayor proporción en el rango entre pequeño y medio, y que
consistentemente el tamaño del efecto en las variables funcionales ha sido pequeño, nuestra conclusión es que no existe evidencia con los estudios que evalúan una intervención no farmacológica en Alzheimer en grupos de más de 10 personas, no existe evidencia que sugiera o que invite a utilizar este tipo de intervenciones. Esto es lo que nosotros hemos encontrado y es que además es lo que opinamos por los datos que voy a dar ahora mismo. Vamos a ver. Lo que nosotros hemos encontrado no es que no sea eficaz hacer estimulación cognitiva con personas con Alzheimer, ni muchísimo menos. Hemos dicho que lo que nosotros creemos y lo que nuestros datos indican es que hacer sesiones de estimulación cognitiva en personas con Alzheimer no es una técnica eficaz para mejorar su memoria y su funcionalidad. ¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente, cuando las intervenciones y la estimulación cognitiva se está realizando a través de ejercicios de lápiz y papel, generalmente en grupos, incluso a veces con ordenadores, que son tareas, son ejercicios creados a partir de tareas de evaluación neuropsicológica creadas o fundamentadas en un modelo de funcionamiento cognitivo, lo que creemos que se está haciendo es utilizar una tarea que requiere de un proceso cognitivo que está alterado. Entonces no se trabaja sobre el proceso cognitivo, sino se trabaja sobre la conducta del proceso cognitivo. Y al final eso no tiene un efecto significativo porque precisamente no se ha demostrado que exista un transfer del aumento del rendimiento en ciertas tareas a el desempeño en la vida diaria. Bien, otra manera de explicar esto es lo siguiente. Si yo para realizar una tarea cognitiva necesito que funcione bien la memoria, por ejemplo, en el momento en el que mi memoria no funciona bien, yo no realizaré bien esa tarea. Pero no realizo bien la tarea porque mi memoria no funciona bien. Si la intervención la hacemos utilizando ejercicios que simulan esa tarea que yo no puedo hacer, yo no estoy trabajando la memoria, estoy trabajando cómo realizar esta tarea. Entonces, en esta dirección no hay transfer. Puede ser que yo mejore en cómo hacer esta tarea, pero como no hay transfer, no hay mejoría en la capacidad, la memoria no se ve mejorada. Por lo tanto, no hay un transfer a su vida diaria, no utilizará una mejora en su día a día. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Creemos que cuando una persona, además yo personalmente lo he vivido, cuando haces una intervención en personas con enfermedad de Alzheimer, hay que trabajar sobre objetivos que ellos se marcan. Y desgraciadamente, hay que ser claros, francos y directos. Desgraciadamente, el rango de posibilidades con un enfermo de Alzheimer es bastante pequeño. Si una de las quejas de las personas con Alzheimer es que no recuerdan lo que se le dice, es muy difícil que nosotros lo ayudemos a recordar lo que se le dice o lo que va viviendo al cabo del día. Eso es muy difícil y es así. Y consideramos que se tiene que decir con toda la humildad y la honradez para no engañar ni a los enfermos ni a sus familiares. Sin embargo, sí se les puede ayudar, por ejemplo, a recordar el nombre de familiares, recordar el nombre de amigos, a recordar o a aumentar la probabilidad de que encuentren objetos que van dejando en algún sitio. Al final las intervenciones se hacen para reducir la probabilidad de error y aumentar la probabilidad de acierto. No significa que siempre se vaya a acertar, pero se aumenta la probabilidad de acierto. Y si trabajamos para que esa persona recuerde dónde deja las llaves y conseguimos que esa persona recuerde dónde deja las llaves, solamente mejorará el recuerdo de dónde deja las llaves. No mejorará ni el recuerdo de dónde deja una chaqueta, ni cualquier otra tarea o actividad que requiera del funcionamiento de la memoria. Es decir, si yo trabajo para que recuerde dónde deja las llaves, no puedo esperar que su memoria como concepto, como entidad mejore y entonces recuerde las cosas que van sucediendo. Esto no funciona así.
Por ejemplo, Lowenstein hizo un trabajo en el que enseñaron a personas con Alzheimer a asociar cara y nombre y mejoraron un montón en esa tarea, mucho más que los que no la habían trabajado. Sin embargo, no obtuvieron mejores resultados en otras variables. Y este es otro de los puntos que nosotros hemos resaltado como posible explicación al porqué de estos resultados. Creemos que las variables utilizadas para medir la eficacia de una intervención en Alzheimer no deberían ser tareas de screening o generales, como por ejemplo el Minimenta, el ADAS-Cog, una tarea de lista de palabras o una tarea de una historia, a no ser que lo que se esté trabajando sea una historia o aprender una lista de palabras X. E incluso así, no se tendría que utilizar pruebas estandarizadas, como por ejemplo la memoria lógica o la lista de palabras del rey verbal. Si estamos trabajando que aprenda una lista de palabras, luego habrá que evaluar si ha aprendido esa lista de palabras, no otra lista de palabras, porque, insistimos, su capacidad de memoria no mejorará. Mejorará como mucho la lista que le hemos intentado enseñar. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando se haga una intervención centrándose en objetivos importantes para esa persona y que realmente puedan ser trabajados, hay que evaluarlo mediante variables relacionadas con esa capacidad o esa tarea que pretendemos mejorar en nuestro paciente. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar el recuerdo de cada nombre, lo que tendremos que hacer es evaluar la efectividad de nuestra intervención mediante aciertos en la asociación cara-nombre, tiempo de reacción que requiera menos tiempo para identificar a una persona en función de lo que nosotros hayamos trabajado. No podemos utilizar el rey verbal o el mini-mental porque no está relacionado con nuestro objetivo. Si nosotros, por ejemplo, hemos trabajado que esa persona mejore cómo organizarse el afeitado, por ejemplo, y junto con un terapeuta ocupacional que se encarga de trabajar las actividades de la vida diaria, hemos organizado un sistema de intervención, tendremos que medir nuestros éxitos con variables relacionadas con la tarea que hemos trabajado. En este caso, por ejemplo, el número de cortes que se hace, el tiempo que tarda en afeitarse, las veces que cambia la reducción de las veces que deja la tarea terminada o que cambia de tarea a mitad. Esas son variables que debemos utilizar, no si ha puntuado mejor o no en el Minimenta, porque es que no está relacionado con lo que nosotros estamos trabajando. Y siempre hay que pensar que no hay una transfer entre lo que nosotros estamos trabajando y el funcionamiento en otros ámbitos de esa misma categoría o entidad cognitiva. Por trabajar una cosa de memoria no significa que vaya a mejorar su memoria, y esto hay que tenerlo muy claro. Como último punto, quiero resaltar el hecho de que hemos encontrado, y esto es bastante llamativo y alerta sobre los resultados de la investigación en este campo, que consistentemente se ha encontrado un tamaño del efecto mayor en los estudios que comparan un método de intervención con otra intervención no farmacológica. El tamaño del efecto, como digo, es mayor que cuando se compara una intervención con fármacos. Esto, a priori, es contraintuitivo. ¿Por qué? Un tamaño del efecto mayor significa que las diferencias entre el grupo experimental y el grupo control son mucho más grandes. Es decir, que la intervención ha sido muy útil en el grupo experimental con respecto al grupo control. Si ese tamaño del efecto es más pequeño en un estudio en el que el grupo control es un grupo con fármacos, significa que la diferencia entre realizar una intervención cognitiva o dar un fármaco es muy pequeña. No hay prácticamente diferencias. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica que no exista diferencias entre una intervención cognitiva y dar un fármaco, pero sí entre una estimulación cognitiva y otra estimulación cognitiva? Esto en principio no tiene una explicación, llama la atención que al final probablemente los estudios que están comparando una intervención con otra intervención, lo que consideramos que pueden estar haciendo, o una de las explicaciones, es que puede ser que lo que estén haciendo es
aportar una especie o sea, aportarle al mundo el beneficio de su intervención. Claro, otra cosa es que no sabemos por cada grupo de trabajo que publica una intervención que ellos consideran que ha sido útil, no sabemos cuántas han aplicado que no han sido útiles. Entonces no podemos comparar. Lo que sí pensamos es que cuando un grupo de investigación publica unos resultados interesantes es porque realmente están dando a conocer algo positivo. Y eso es un sesgo que vemos en que precisamente creemos que esos grupos de investigación están diciendo nuestra manera de intervenir es mejor que esta otra manera de intervenir. Aunque al final resulte que los que comparan una intervención cognitiva con respecto a un fármaco no aportan ningún dato de eficacia. En resumen y concluyendo, nuestro metaanálisis aporta información novedosa, otra manera de analizar los trabajos, no utilizando solo trabajos o estudios controlados aleatorizados, sino cualquier otro tipo de estudio, porque incluso dentro de los estudios controlados y aleatorizados, el grupo de control con el que se compara puede ser un sesgo a la hora de interpretar los tamaños del efecto. Ojo, es lo que tratamos de decir. No decimos que los otros metaanálisis sean incorrectos o no, decimos que nosotros lo consideramos que se debe hacer de otra manera, explicamos el porqué, calculamos los tamaños del efecto y comparamos en función de variables de sesgo. Cuando es un estudio controlado aleatorizado, varios de estos sesgos desaparecen, como por ejemplo la aleatorización o la independencia de evaluadores. Pero el grupo de control o el control de diferencias en la línea base o en el pre también sí que pueden aparecer. Entonces, nosotros hemos visto que en función de los datos que hemos analizado por variables, no por categoría o por entidad cognitiva, sino por variables utilizadas, el tamaño del efecto más grande aparece en las pruebas, los test de screening, como el ADAS-Cog y el Mini-Mental, no en tareas de memoria, como puede ser listas de palabras o tareas de aprendizaje de textos o asociación cara-nombre. Ahí no hay diferencias entre hacer una estimulación o no hacer nada, y que es al final lo importante en el Alzheimer, los problemas de memoria, no el rendimiento en el Mini-Mental. Hemos observado que no hay transferencia ninguna, hemos observado que consistentemente, independientemente del tipo de estudio, el tamaño del efecto para las variables funcionales, que es lo importante en el Alzheimer, es pequeño, es decir, no hay ninguna mejoría cuando se hace una estimulación cognitiva con respecto a cuando no se hace, y que el tipo de estudio, sobre todo el tipo de grupo de control, modifica mucho el tamaño del efecto, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de interpretar los estudios. En general, consideramos que el hecho de que comparar una intervención con fármacos demuestre tamaños del efecto pequeños significa que realmente no hay evidencia sobre la eficacia de este tipo de intervención en enfermos de Alzheimer. Sugerimos, por tanto, que las intervenciones se hagan sobre objetivos específicos para cada paciente y que además sean evaluados con variables relacionadas con ese objetivo que se está trabajando, no con variables genéricas. Esperamos que este artículo al final sea aceptado y sea publicado e iré actualizando las noticias al respecto. Muchas gracias por escucharme y espero vuestras opiniones cuando queráis. Un saludo.